Pues nada, eskerrik asko etortzeagatik, webinar honetan parte hartzeagatik, eta, bueno, arratsalde on guztioi. Muy buenas tardes a todos y todas y, bueno, gracias por participar en este webinar. Como sabéis, este es el primero de una serie de 4 webinarios que inauguramos hoy analizando el fenómeno de los megaproyectos, ¿no? Vamos a hacer como una especie de recorrido en el que vamos a partir de pues un análisis un poco más sistemático de lo que supone este fenómeno en términos de patrones corporativos, en términos de responsabilidades, en términos de impactos e incluso de alternativas. Y después la idea sería que lo concretáramos, digamos, en un caso concreto, específicamente en la presa de Hidroituango, en Colombia, pues desgraciadamente pues, en una situación muy complicada precisamente en estos mismos momentos, ¿no? Después también, en los siguientes lo que vamos a hacer es tratar como aspectos diferentes, ¿no? En el segundo webinar abordaremos, digamos, esos megaproyectos vinculados al capitalismo verde y digital. Se supone, según nos venden el relato oficial, lo verde y lo digital, digamos, es incoloro, inodoro y totalmente colaborativo, pero realmente tiene un vínculo muy fuerte con el extractivismo, como vamos a ver en casos como las hidroeléctricas en Brasil, con el MAVI con China Maso participando, el Corredor Vasco de Hidrógeno, que es uno también de las señas de identidad de los fondos europeos, con proyectos, digamos, por toda Europa. Y también, bueno, pues también vamos a conocer otro tipo de iniciativas, como también pues, las minas de litio, que también abundan en el sur del Estado español sobre todo. En este caso hablaremos de las de Cáceres, ¿no? Muy vinculados también pues, a este capitalismo digitalizado. Después seguiremos también con no tanto megaproyectos, sino manifestaciones corporativas vinculadas al tema de los cuidados, que también es muy importante y se han puesto muy manifiesto en esta pandemia, pues como ha sido la absoluta penetración de las grandes empresas en todo el sector, ¿no? De las residencias y demás, y bueno, y también pues cómo la digitalización también parece que ser pues un nuevo nicho de negocio en el ámbito de los cuidados, de la mano de conceptos como la silver economy o la economía de las canas, como se llama, ¿no? Y finalmente también presentaremos una parte de investigaciones que el Lomar ha desarrollado sobre megaproyectos con participación vasca, tanto en México como en Colombia, también que servirán para alimentar un poco el debate aquí sobre empresas y derechos humanos, que también es un debate candente, ¿no? A la vez que ponemos en marcha este seminario, sabéis que esto, bueno, pues la mayoría sois parte del curso, pues bueno, pues inauguramos el segundo módulo del curso online, El Poder Corporativo en Tiempos de Pandemia, no sé, sería nuestro tercer encuentro virtual y abrimos un poco el capítulo de eso, de megaproyectos, ¿no? Aterrizamos de análisis más generales que sobre el capitalismo del siglo XXI o el poder corporativo que hemos desarrollado en el módulo anterior, y ahora sí que tocamos tierra y vamos a ver cómo esa propuesta o esa agenda global se materializa en los territorios de formas muy específicas y muy concretas, ¿no? Para hacer este trabajo tanto de reflexión más sistemática y analítica, pero también concreta, pues bueno, pues sabemos que es un trabajo difícil, pero contamos yo creo que con 2 personas que lo van a hacer estupendamente y que tienen mucha capacidad para ello. Isabel Zuleta creo que todavía no ha podido llegar, creo que está teniendo problemas con la conexión, pero bueno, en todo caso estaba previsto que Miriam fuera la primera participante y que nos diera pues, bueno, pues una visión general sobre este fenómeno de los megaproyectos, que como decimos es un fenómeno sistemático y no puntual y que desgraciadamente pues, nos compete a todos y todas y que está extendido en todas las latitudes. A Miriam, pues seguramente la conoceréis, pero bueno, también os lo presento. Miriam García Torres, ecologista y feminista, es activista de Ecologistas en Acción, en donde coordina el área de antiglobalización y paz y solidaridad. Es integrante también del colectivo de miradas críticas del territorio desde el feminismo y está especializada en ecología política, feminista, con conflictos socioecológicos, empresas transnacionales y derechos humanos. Y además es sin duda pues, una gran amiga y una colaboradora histórica de Lomal y que nos da mucho gusto pues, bueno, pues que nos cuente un poco también sus últimas reflexiones al respecto. Así que Miriam, yo ya me callo y cuando tú quieras. Sabes que más o menos
hemos pensado unos 30, 40 minutos y luego entraría un poco ya la parte de Isabel y luego pasaríamos al debate. En función de la gente que vaya llegando o mantenemos el debate en este formato, como siempre en el curso, con cámaras y abierto libre, o si pues, de repente llegara más gente, pues ya pasaríamos a lo mejor a utilizar el chat, pero eso vamos viendo sobre la marcha. Pues sin más, Miriam, cuando quieras. Mila esker, bueno, arratsalde-on guztioi. Muchas gracias, Gonzalo, y bueno, muchas gracias a los compañeros de OMAL, que para mí siempre es como un gusto poder participar en estos espacios. Y bueno, un gusto también, aunque todavía no se haya conectado, poder compartir la mesa, aunque de manera virtual, con Isabel, con quien todavía no había tenido la oportunidad de encontrarme en un espacio, ¿no? Y quería, bueno, pues aprovechar también para mandar un abrazo solidario y mucha fuerza al pueblo colombiano por todo lo que está pasando en estos días. Y nada, bueno, como comentaba Gonzalo, yo voy a hacer como, voy a centrar la charla, bueno, desde una mirada más general, ¿no? O desde una mirada macro, para ver cuál es un poco la lógica sobre la que se extienden los megaproyectos en los territorios y cómo se entreteje, ¿no?, el poder corporativo con otra serie de poderes también para poder llevarlos adelante. Y luego, desde una mirada más localizada en los territorios concretos, pues ver también qué impactos generan, ¿no?, cuando esos megaproyectos se imponen en comunidades, sobre todo indígenas y campesinas, y bueno, qué relaciones de dominación también profundizan. Y finalmente, bueno, pues trataré de dar así como unas pinceladas, pero sin entrar tampoco mucho en ello, sobre bueno, pues cuáles son los procesos y prácticas y alternativas que se están llevando a cabo para hacerles frente, que yo entiendo también que igual Isabel nos puede comentar un poco más sobre eso. Antes de entrar, bueno, pues por definir, ¿no?, a qué nos referimos cuando hablamos de megaproyectos, bueno, pues son todos esos llamados proyectos de desarrollo, entre comillas, ¿no?, que pueden ser mineros, petroleros, hidroeléctricos, también de energías renovables, como veremos, agroindustriales o de infraestructura, que tienen el objetivo, pues, de extraer y transportar bienes comunes naturales, ¿no?, que son convertidos en mercancías para su exportación a los mercados internacionales. Como decía Gonzalo, los megaproyectos no son la única manifestación del poder corporativo, es decir, no es la única forma en la que el poder corporativo se manifiesta, pero sí que sí son importantes para entender, bueno, por qué se originan los conflictos socioambientales, ¿no? Bueno, y para ver también cómo comparten, aunque sean distintos y estén ubicados en diferentes países, pues cómo comparten los mismos patrones de despojo territorial y de vulneración de derechos humanos. Entonces, bueno, como decía, voy a comenzar insertando, ¿no?, el avance de esos megaproyectos en un contexto global. Y bueno, pues lo primero que hay que mencionar de un contexto global es que es un contexto que está marcado por una crisis sistémica, ¿no?, civilizatoria, desde, bueno, pues una emergencia ecológica hasta una crisis de cuidados, de reproducción social, de derechos humanos, de pérdida de legitimidad democrática a nivel global. Me voy a centrar un poquito más en la crisis ecológica porque tiene mucho que ver, ¿no?, bueno, con ese avance de los megaproyectos. Y cuando hablamos no solo de crisis ecológica, sino de que estamos en una emergencia ecológica o en un colapso ecosocial, bueno, pues hay que hablar de que nos encontramos en un contexto que está marcado, en primer lugar, por los impactos inevitables del cambio climático, por una disminución de la disponibilidad de energías y materiales, que cada vez es más evidente, por una pérdida de biodiversidad masiva, y por la degradación de los suelos y del agua a escala planetaria. Y bueno, pues en este contexto el sistema capitalista solo puede seguir reproduciéndose si continúa, ¿no?, tratando de seguir reproduciendo ese proceso de acumulación de capital y ese crecimiento económico, y esto choca con los límites biofísicos del planeta, ¿no?, y lo estamos viendo. Y bueno, pues en ese escenario, pues al sistema capitalista, para que pueda seguir, como decía, tratando de mantener ese proceso de acumulación de capital, pues lo hace a través de diferentes vías, ¿no?, de financiarizar y mercantilizar cada vez más esferas de la vida, de intensificar la explotación sobre las personas, y de incorporar también cada vez más territorios y más bienes comunes a ese proceso de acumulación de capital. Y bueno, pues es en ese contexto en el que los megaproyectos avanzan en los territorios, ¿no?, y los conflictos socioambientales se multiplican, y esa disputa por esos bienes comunes naturales que son estratégicos para alimentar la economía global, ¿no?, como pueden ser, pues,
energía, minerales, biodiversidad y agua se convierten en la principal fuente de conflicto y de vulneración de derechos humanos, ¿no? Si viéramos, no he traído la presentación, pero bueno, si viéramos el mapa global de justicia ambiental, tienen mapeados hasta la fecha más de 3.400 conflictos socioecológicos en todo el planeta, conflictos que tienen que ver pues precisamente, ¿no?, con la imposición de estos megaproyectos mineros, petroleros, agroindustriales, hidroeléctricos o de infraestructura, en contextos además donde hay pues patrones también sistémicos de represión y de vulneración de derechos humanos, sin los cuales esos procesos de acumulación por desposesión y acumulación por despojo pues no serían posibles, ¿no? De hecho, pues también vemos como año tras año las cifras contra las personas que defienden los derechos humanos, de los ataques contra las personas que defienden los derechos humanos, no dejan de crecer. El último informe, el último análisis global de Frontline Defenders de este año detallaba que al menos 331 personas defensoras de derechos humanos han sido asesinadas por realizar esa labor, y de ellas más de 2/3, es decir, 2 de cada 3 personas defensoras de derechos humanos asesinadas, esos asesinatos están dirigidos contra quienes defienden el territorio, el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas, casi siempre en el contexto de implementación de estos megaproyectos. Y vemos, ¿no?, como también pues, año tras año siempre es el colectivo más perseguido y más atacado. También hay que decir que las cifras de los asesinatos, que además, bueno, pues hay un subregistro claramente, ¿no?, de los asesinatos, pero también, por otro lado, es la punta del iceberg, es quizás el elemento más visible, pero al fin y al cabo es solo la punta del iceberg de un patrón de violencia mucho más amplio, ¿no?, y más sistémico, que incluye, bueno, pues procesos de criminalización cotidianos, como hostigamientos, estigmatizaciones, difamaciones, judicializaciones, agresiones, amenazas, y bueno, que algunos de ellos pues terminan en asesinatos. Entonces, se puede decir que existe a nivel global una estrategia de violencia y de represión planificada, que está específicamente dirigida a silenciar y a eliminar a aquellas personas, a aquellas organizaciones y a aquellas comunidades que, bueno, pues cuando están defendiendo el territorio, ¿no?, cuando defienden el agua, los bosques y los ríos, lo que están haciendo es desafiar la lógica del funcionamiento del sistema económico global y desafiar también y sobre todo pues, los intereses de las élites que se sitúan en la cúspide de ese sistema, ¿no? Porque bueno, pues una de las cosas que hay que tener también claras es que para viabilizar esos megaproyectos y para hacer efectivo ese despojo de los territorios, bueno, pues el sistema tiene un engranaje de poder que está perfectamente articulado, ¿no?, entre el poder económico, financiero, político, jurídico, militar y cultural, ¿no? Es decir, vemos cómo hay estrechas alianzas pues, entre oligarquías nacionales y empresas transnacionales, ¿no?, en toda una cadena de valor, desde la financiación de los megaproyectos hasta su ejecución. Vemos también cómo hay estrechas alianzas entre ese poder corporativo, ¿no?, el poder económico y los poderes políticos, tanto en los estados, ¿no?, donde se llevan a cabo estos megaproyectos, pero también en los estados de donde proceden esas empresas, a través, pues, por ejemplo, de puertas giratorias o bueno, pues de un proceso de captura corporativa de los estados que es generalizado. Además, todos estos actores, pues tienen a su disposición las fuerzas armadas, ya sean públicas, privadas y en algunos contextos también paramilitares, que son puestas al servicio de esos intereses corporativos, ¿no?, y que tienen el objetivo dirigido de frenar y de eliminar cualquier oposición a esos megaproyectos. Y todos esos actores, bueno, operan también bajo un marco normativo global que está diseñado para satisfacer esos intereses y para garantizar la impunidad de todos ellos, ¿no? Y lo vemos, bueno, pues a través, por ejemplo, de cómo se firma una ingente cantidad de tratados de comercio e inversión, pues cómo se blindan esos intereses de las grandes corporaciones, incluso por encima pues, de la soberanía de los estados. Y bueno, finalmente también todos estos actores pues tienen un gran poder cultural, ¿no?, por ejemplo, a través de los medios de comunicación, con el cual pues, pueden moldear, ¿no?, ciertos imaginarios colectivos para ensalzar la economía de mercado y la sociedad de consumo como si esa fuera una aspiración colectiva y un sinónimo de bienestar. Entonces, bueno, ese es un poco el contexto global, ¿no?, en el que se enmarcan los megaproyectos.
Y bueno, solo si entendemos cómo opera, ¿no?, ese sistema global de violencia, de poder y de impunidad generalizada, podemos entender cuáles son los conflictos que originan o los impactos que originan esos megaproyectos en los territorios, ¿no? Y ya como mirándolo desde una mirada más localizada y más territorializada. Desde luego, cuando hablamos de empresas españolas, vascas y de empresas transnacionales vascas y españolas, pues no están desvinculadas de ese contexto global, ¿no? Nosotras sacamos hace un par de años un informe en el que analizábamos 3 casos de 3 conflictos diferentes que tenían que ver con megaproyectos de diferente tipología. Uno era una extracción de hidrocarburos, otro era un megaproyecto hidroeléctrico y otro era un megaproyecto eólico, que estaban ubicados en diferentes países de América Latina y en el que estaban involucradas diferentes empresas. Y ahí estaban, bueno, pues desde Repsol, ACS, Iberdrola, Naturgy, Acciona, etcétera. Y bueno, y lo que queríamos hacer con esto era visibilizar cuáles eran los patrones comunes, porque como también comentaba Gonzalo al principio, pues no se trata, o sea, cuando analizamos un conflicto socioambiental, un megaproyecto, no se trata de un caso aislado ni de la adopción de malas prácticas puntuales, sino de un problema sistémico, ¿no? Los beneficios económicos de las grandes corporaciones a través de estos megaproyectos solo son posibles porque generan, bueno, pues impactos socioambientales y vulneran derechos humanos, ¿no? Y por eso pues todos estos casos tenían patrones comunes que, bueno, en lo relativo a los impactos socioambientales y a las vulneraciones de derechos humanos que se han cometido en los territorios. En relación a los impactos socioambientales, pues desde luego hay que hablar de contaminación, privatización y acaparamiento de tierras y de agua, deforestación, fragmentación de ecosistemas, pérdida de biodiversidad. Y para las poblaciones locales, que en los 3 casos eran comunidades y territorios indígenas y campesinos, desde luego la llegada de estos megaproyectos, pues lejos de suponer un impulso para su desarrollo, entre comillas, ¿no?, que es lo que se vende desde el discurso hegemónico, lo que ha supuesto es una pérdida de su soberanía alimentaria, de su autonomía y, bueno, y en definitiva pues una ruptura muy violenta de sus formas de reproducir la vida, tanto en términos materiales como socioculturales. Pero además en todos estos casos también se identificaron prácticas irregulares y estrategias de vulneraciones de derechos humanos compartidas. La ausencia con garantías de un proceso de consulta libre previa informada es un caso, ¿no? Es uno de los ejemplos que se da en todos los casos, pero también se detectaron otras prácticas como desinformaciones, engaños, firmas de contratos abusivos, sobornos, generación de redes clientelares, extorsión, cooptación de dirigentes locales, infiltración en organizaciones locales y todo esto con un objetivo muy concreto que es con el fin de debilitar y de romper el tejido social, ¿no?, que es siempre la primera puerta de entrada para que estos megaproyectos se puedan imponer en los territorios. Y bueno, pues en esos contextos quienes defienden el territorio y el medio ambiente frente a estos megaproyectos han sido objeto de criminalización, acoso, persecución, estigmatización, amenazas, agresiones e incluso asesinatos que se han cometido en el marco de esos conflictos. Aquí, claro, los ejecutores materiales de estas agresiones no siempre son los actores corporativos, porque como decíamos, ¿no?, pues el poder corporativo en las grandes empresas operan en los territorios en el marco de una red de alianzas con diversos actores, pero sí que hay que tener en cuenta que desde luego todas esas agresiones se dan en el marco de los conflictos originados por sus actividades y están dirigidas a garantizar los intereses económicos de esas inversiones. Esto en relación a los impactos y a la vulneración de derechos humanos. También si lo analizamos desde una perspectiva ecofeminista interseccional que llamamos, ¿no?, o sea, como si lo analizamos en relación a las relaciones de poder que se profundizan en los territorios, podemos ver cómo efectivamente pues estos megaproyectos reactualizan, ¿no?, relaciones de poder de diferente tipo, ¿no?, y cómo, bueno, pues es en la intersección de esas variables de poder, que como son la clase, el género, el lugar de procedencia, el origen étnico y muchas otras, es en la articulación de esas, en la intersección de esas variables donde se materializan con mayor fuerza las violencias y las vulneraciones de derechos humanos. Bueno, en este sentido, pues claramente, en primer lugar, tenemos que hablar de que estos megaproyectos profundizan relaciones de poder centro-periferia, urbanos rurales y de clase. Porque, bueno, pues está claro que
los megaproyectos y esos conflictos se producen en aquellos territorios donde se encuentran, como decíamos antes, los bienes comunes naturales que son estratégicos para alimentar el metabolismo de la economía global, ¿no? Y entonces, bueno, pues con mucha frecuencia son comunidades rurales, indígenas y campesinas quienes absorben los impactos sociales y ecológicos de ese modelo de desarrollo que en última instancia pues sirve a los intereses de la clase capitalista global y sirve también para, bueno, sostener las sociedades de consumo de los centros del capitalismo, ¿no? De los centros urbanos del capitalismo. En segundo lugar, también tenemos que hablar, obviamente, de que estos megaproyectos reproducen relaciones de poder racistas y coloniales, porque lo que está en juego no es solo una disputa por ese acceso y ese control sobre los bienes comunes naturales, sino también una disputa sobre diferentes formas de entender el mundo y de ubicarnos en él, ¿no? Y bueno, pues está claro que estos megaproyectos están negando la posibilidad de existencia de esas otras formas de ser, de estar, de relacionarnos entre las sociedades y con la naturaleza que no pasen por la racionalidad económica capitalista occidental. Entonces, bueno, la imposición de megaproyectos en los territorios, desde luego, responde a un orden económico, pero también responde a un orden ideológico, es decir, se trata de imponer un régimen de existencia total que tiene que ver con cómo reproducimos la vida, tanto en términos materiales, pero también socioculturales. Y estos megaproyectos, en tercer lugar, también reproducen relaciones de poder patriarcales. Esto es algo que desde el colectivo Miradas Críticas del Territorio hemos analizado, o nos hemos centrado en ello, y nosotras lo solemos analizar desde diferentes dimensiones. Si en primer lugar lo podríamos analizar desde una dimensión política, y ahí, bueno, pues está claro que si hablamos de espacios de decisión, ¿no? De dónde se decide la implementación de estos megaproyectos, pues esos espacios están restringidos a una élite global compuesta por los equipos directivos de las grandes corporaciones, ¿no? Y las altas esferas del poder político, todos ellos encarnados en el sujeto privilegiado del capitalismo, hombres blancos, heterosexuales, urbanos, etc. Pero además, eh, cuando las empresas van a los territorios a imponer esos megaproyectos, necesitan establecer relaciones de interlocución selectivas e individuales con ciertos actores locales afines, ya sean dirigencias locales, caciques, etcétera, y esto lo hacen con un objetivo muy concreto, que es el objetivo de debilitar la capacidad de negociación colectiva de las comunidades, de favorecer también la generación de redes clientelares y, bueno, de tratar de justificar una aparente aceptación de sus actividades. Y este hecho, pues desde luego, trastoca completamente los espacios comunitarios de tomas de decisiones, pero deja también a las mujeres fuera de ellos. Por eso una de las primeras cosas que suelen decir las mujeres que se organizan por la defensa del territorio es que ellas no han sido consultadas, ¿no? Entonces, bueno, pues un primer elemento a tener en cuenta es que estos megaproyectos fomentan la masculinización de las tomas de decisiones y la conformación de estructuras políticas que son jerárquicas y patriarcales. Si lo analizamos desde una dimensión económica, también hay que tener en cuenta que la irrupción de estos megaproyectos en comunidades, sobre todo cuando son comunidades rurales, indígenas y campesinas, pues eso trastoca completamente las economías locales que quedan reorientadas en función de la presencia central de la empresa, ¿no? Y entonces se introduce una fuerte dependencia hacia una economía asalariada que además está masculinizada. Y esa dependencia hacia el salario masculino se profundiza todavía más cuando la población pierde el acceso al agua, a la tierra y, bueno, pues a todos esos bienes comunes con los que podía garantizar sus medios de vida de forma autónoma. Y bueno, pues en ese escenario eh, el salario se convierte en un instrumento de sujeción muy poderoso y las mujeres, al quedar fuera del salario y al ser despojadas de esos bienes comunes, pues quedan en un lugar de subordinación respecto a los hombres. En tercer lugar, lo podríamos hablar también desde una dimensión ecológica, y ahí hay que tener en cuenta que los impactos socioambientales provocados por estos megaproyectos tienen una fuerte repercusión sobre la carga de trabajos de cuidados asignados a las mujeres. Es decir, cuando se contamina el agua, cuando la tierra deja de producir o cuando las personas se enferman porque se deteriora la salud colectiva, quienes tienen que tratar de sostener la vida de forma cotidiana en ese contexto de crisis que pone en riesgo a la vida misma son las mujeres. Además, un cuarto elemento desde una dimensión territorial
Hay que tener en cuenta que estos megaproyectos van acompañados de un proceso de masculinización del territorio porque se conforman concentraciones de obreros y sobre todo de militarización del territorio porque, como decía antes, los megaproyectos siempre van acompañados de un despliegue de fuerzas armadas, ya sean públicas o privadas. Y bueno, pues desde luego para las mujeres y las niñas la presencia de hombres desconocidos y de actores armados genera sentimientos específicos de temor y de inseguridad que limita su autonomía por el territorio, ¿no? Y fomenta su confinamiento a un espacio privado doméstico. Y en ese territorio masculinizado y militarizado se ensalzan valores patriarcales y se refuerzan estereotipos de masculinidad hegemónica. Y por eso no es de extrañar, y esta es la quinta dimensión, ¿no? Que es una dimensión corporal, no es de extrañar porque en ese contexto, en esos contextos de los megaproyectos, se intensifica el control social y la apropiación sobre los cuerpos y sobre todo sobre los cuerpos de las mujeres indígenas y campesinas, ¿no? Desde luego todo sistema de dominación social y todo sistema de dominación territorial requiere de una política específica de control de los cuerpos y en unos cuerpos sexuados y racializados esas violencias se materializan de forma muy distinta. Por eso, bueno, pues en la zona de influencia de estos megaproyectos, con mucha frecuencia se registran agresiones sexuales, con mucha frecuencia las mujeres perciben que los índices de violencia machista se han incrementado y con mucha frecuencia se introducen también fenómenos de prostitución forzada y de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y laboral. Y bueno, pues todo esto nos viene a mostrar que en esos espacios, tanto la naturaleza como los cuerpos, y sobre todo los cuerpos de las mujeres indígenas y campesinas, son considerados espacios cosificados, apropiables y sacrificables para ser puestos al servicio de un fin último, que es ese proceso de acumulación de capital. Entonces, bueno, creo que una mirada que esté atenta a todas estas dimensiones para, para analizar los megaproyectos es importante porque nos permite entender que los procesos de acumulación de capital, las formas neocoloniales del despojo de los territorios y la rearticulación de relaciones patriarcales son tres elementos que van de la mano. Ahora, si volvemos un poco la mirada, ¿no?, a lo macro, y retomamos un poco el contexto de colapso ecosocial que comentaba al principio, ¿no?, que está marcado sobre todo por el cambio climático y por el agotamiento de los recursos fósiles, vemos cómo en estos momentos, y lo comentaba también Gonzalo en la introducción, la estrategia del capitalismo para tratar de continuar con ese proceso de acumulación de capital es, digamos, una patada hacia adelante desesperada, ¿no?, fiando todas sus expectativas al capitalismo verde y al capitalismo digital. No voy a entrar mucho en esto porque en el curso habéis tenido, creo, la oportunidad de hablar de ello y en los webinars también tendréis la oportunidad de hablar de ello, pero sí voy a mencionar algunas cosas que tienen que ver, ¿no?, con cómo cambia la naturaleza de los megaproyectos en este escenario, ¿no? Sabemos cómo desde, bueno, en los últimos años conceptos como emergencia climática, transición ecológica, han entrado de lleno en la agenda hegemónica. Desde luego el greenwashing, ¿no?, el lavado verde no es algo nuevo, pero sí que creo que en el momento histórico actual ya el poder corporativo, político, no se puede permitir ya no negar el contexto ecológico en el que estamos, pero ni siquiera ignorarlo, ¿no? Porque hasta ahora, bueno, pues sí que había un poco una parte de ignorar en el contexto en el que estamos. Creo que estamos en un momento histórico en el que eso ya ni siquiera es posible y lo que han hecho es incorporar pues esos conceptos, ¿no?, de transición ecológica a su agenda, desde luego pues, completamente vaciados de contenidos y desde luego también donde no se pone en cuestión ni el modelo económico ni el hecho de que en teoría vayan a ser, ¿no?, esas grandes corporaciones las que nos puedan guiar en esa supuesta transición que necesitamos realizar. Como decía, esto en relación a los megaproyectos no cambia las dinámicas de despojo, ahora pondré unos ejemplos de ello, pero sí que cambia la naturaleza de los megaproyectos, ¿no? Y vemos como en los últimos años ya, y creo que este es un proceso que previsiblemente se va a profundizar en los próximos años, pues hay algunos fenómenos que empiezan a ser sintomáticos, ¿no?, de este momento en el que estamos.
Voy a nombrar como tres elementos, podría haber más, pero bueno. El primero es que hay un incremento de conflictos socioambientales asociados a megaproyectos de energías renovables, sobre todo eólica e incluso solar fotovoltaica. Aquí desde uno de los casos, bueno, pues que más hemos acompañado, que más conocemos, es el caso del corredor eólico del Istmo de Tehuantepec en México, en el que están involucradas varias empresas vascas y españolas. Pero bueno, desde luego no es el mismo, o sea, no es el único caso. Sí que es un ejemplo que nos permite ver perfectamente, ¿no?, cómo, bueno, pues la transición ecológica no es un problema tecnológico, es decir, no se trata de un simple cambio tecnológico. Desde luego necesitamos transitar hacia un modelo basado en energías renovables, pero si esa transición no va acompañada de un cuestionamiento de las estructuras de acumulación y de un cuestionamiento del modelo de producción y consumo, pues vemos cómo estos megaproyectos repiten exactamente los mismos patrones de despojo y de vulneración de derechos humanos que si fuera, por ejemplo, un proyecto extractivo, ¿no? Y el caso del corredor eólico del Istmo de Tehuantepec lo refleja claramente. Otro fenómeno que también comentabas, Gonzalo, en la introducción, que se ve en los últimos años, ¿no?, es como se han incrementado también los conflictos socioambientales asociados a proyectos mineros que tienen que ver con esos nuevos minerales que resultan estratégicos, ¿no?, en este momento pues de capitalismo verde y digital, como puede ser el litio, las tierras raras y otros, ¿no?, el cobalto, etcétera. Y un tercer fenómeno, que también lo comentabas, es como, bueno, pues vemos como hay un avance de esas fronteras extractivas, ¿no?, una ampliación de esos megaproyectos a los que eran considerados espacios centrales del capitalismo, como puede ser el Estado español, ¿no?, que sufren a su vez pues, un proceso de periferización. Por poner un ejemplo, un dato, bueno, en los últimos años ha habido un boom de solicitudes de proyectos de minería en el Estado español y en la actualidad hay más de 1000 proyectos mineros solicitados. Y entonces vemos también, ¿no?, como dentro del propio Estado español o dentro de los propios estados se reproducen esas dinámicas de dominación urbano-rurales, centro-periferia, de las que hablábamos. Desde luego con niveles de violencia muy distintos a los del sur global, o sea, eso está claro, pero sí que responden bueno, pues a ese mismo proceso global, ¿no?, bueno, de cómo el capitalismo trata de, seguir con ese proceso de acumulación de capital cada vez con mayor dificultad. Y bueno, pues esta era, cuando nos hablaban, ¿no?, de retomar la normalidad después de la pandemia, pues esta era la normalidad sobre la que funcionaba el sistema, no lo puede hacer de otra manera. Y bueno, y en esas llegó la pandemia, por cierto, la pandemia que es una manifestación más, ¿no?, de esa crisis ecológica. Y bueno, lo que ha hecho la pandemia es exacerbar y profundizar esas desigualdades sistémicas y esas violencias y acelerar, ¿no?, esa patada hacia adelante desesperada que comentaba hace un rato, ¿no? O sea, vemos cómo en el último año ha habido un proceso de reorganización del poder financiero, económico, político que se ha resituado en este nuevo escenario para seguir exprimiendo sus privilegios y para seguir consolidando su poder. Y esto, bueno, pues lo vemos a través de muchos factores, ¿no? Uno de ellos es, desde luego, cómo ha habido un proceso de transferencia masiva de fondos públicos a las grandes empresas, y esto lo hemos visto desde el inicio de la pandemia con las primeras inyecciones de dinero por parte del Banco Central Europeo, etcétera, y lo vemos también ahora, ¿no?, con todo el tema de los fondos de recuperación europea. Es decir, vemos cómo esas mismas grandes corporaciones, que son las que están involucradas en los conflictos ambientales en otros países, pues se presentan como si fueran a ser la guía de, ¿no?, los actores que nos vayan a guiar en este proceso de recuperación y de transición ecológica. Lo vemos también en cómo hay una nueva ola de desregulación ambiental y de profundización del modelo de despojo en los territorios, y esto en muchos países de América Latina se ve perfectamente, ¿no?, como mientras estos meses pasados, mientras se ha decretado el confinamiento para la población, el avance de los megaproyectos no solo ha continuado, sino que ha sido promovido y alentado por las medidas y por los cambios normativos que han asumido muchos gobiernos en el contexto de la pandemia, ¿no?, con el pretexto de la recuperación económica. Y esto además
pues va acompañado de un proceso de remilitarización de los territorios que están generalizado, en América Latina se ve perfectamente, de un incremento del control social y de la represión hacia quienes defienden los derechos humanos. De hecho, bueno, pues resulta también, ¿no?, como ilustrativo comprobar cómo durante el año 2020, que fue el año del confinamiento mundial, sin embargo, pues los ataques contra las personas defensoras han sido mayores que en los años precedentes. El caso de Colombia es especialmente sangrante, no voy a entrar ahí porque, bueno, pues Isabel lo explicará mucho mejor, ¿no?, pero da cuenta, ¿no?, como de este proceso, pues de cierre de los espacios para la participación de la sociedad y de aumento de la represión. Y bueno, pues este es, en términos generales, ¿no?, como ese régimen global de violencia sobre el que, bueno, o en el que están insertos los megaproyectos, que, bueno, pues desde luego es, como decía, ¿no?, un régimen de violencia que quiebra con los procesos de sostenibilidad de la vida, tanto en términos ecológicos como sociales. Y bueno, para terminar, 4 minutos con algo un poco más inspirador, porque bueno, también pues es verdad, ¿no?, hay que señalar pues que este contexto que es muy difícil, violento y bueno, y bastante, ¿no?, duro, pues no se ejerce sin que haya también un contrapoder, ¿no? Y esto también, ¿no?, vemos como, bueno, desde muchos lados y desde hace muchos años y muchas décadas existe un contrapoder organizado que está creando, bueno, pues por un lado que esta es la idea que quería poner, ¿no? Yo creo que se trabaja, ¿no?, como desde dos niveles. Por un lado, desde el nivel de resistir, confrontar y contener toda esta ofensiva contra la vida, ¿no?, y por otro lado, desde la construcción de alternativas fuera de estas lógicas del capital. Por dar unas pinceladas así bueno, pues de cada una de estas dos ideas, desde ese nivel de resistencia, confrontación y contención de todo este marco de violencia, pues ahí desde luego, bueno, tenemos mucho que aprender de la resistencia de los territorios, ¿no?, sobre todo, bueno, pues en el sur global, de territorios, pueblos indígenas, campesinos, afrodescendientes, que llevan muchas décadas, ¿no?, resistiendo contra los megaproyectos, desde, bueno, pues esas oposiciones frontales contra los megaproyectos hasta acciones directas, desobediencia civil, articulaciones de redes y alianzas a nivel local, estatal e internacional, acciones de comunicación popular, bueno, como muchas acciones en ese sentido. Otro tema importante que me parece señalar es también los aprendizajes de esas estrategias de cómo protegernos frente a los procesos de criminalización, cómo cuidar colectivamente los movimientos, ¿no?, y cómo también tejer estrategias de reconstrucción del tejido social en un contexto donde, como decía al principio, ¿no?, lo primero que intentan realizar es romper el tejido social. Y bueno, desde una mirada más global, también todo ese movimiento de resistencia contra el poder corporativo, pues mencionar también pues la articulación que existe y el trabajo que existe en torno a la oposición de los tratados de comercio e inversión, o también todos los esfuerzos que existen por generar mecanismos de regulación, bueno, que obligan a las empresas, ¿no?, o que establezcan normativas jurídicamente vinculantes para obligar a las empresas a garantizar los derechos humanos y que prevean pues mecanismos de sanción efectivos para quienes no lo hagan. Entonces, eso un poco desde el primer ámbito. Y desde el otro que decía, ¿no?, que es tan importante o más, es todo lo que tiene que ver con la construcción de alternativas que estén fuera de las lógicas de la acumulación de capital y que, bueno, que se sitúen bajo otros paradigmas, ¿no?, que pongan la sostenibilidad de la vida en el centro. En ese sentido, pues, bueno, pues reiterar la necesidad urgente que tenemos de sacar todos los espacios que podamos, todos los tiempos, todos los cuerpos y todos los territorios de ese proceso de acumulación de capital, y ahí se abren muchos retos que, bueno, para los que yo no tengo respuesta, pero bueno, como algunos de ellos, y desde luego me parece de los más fundamentales, tiene que ver con lo material, ¿no? Cómo resolver materialmente la vida de una manera emancipada del capital cuando nuestras vidas pues, están sujetas a esa dependencia del capitalismo, y también entendiendo, bueno, pues que cuando hablamos de vidas que estamos atravesadas, ¿no?, por desigualdades complejas y sistémicas, y que cuando hablamos de poner la vida en el centro hablamos de poner todas las vidas en el centro con todas esas desigualdades que nos atraviesan, ¿no? Y ahí se abren como muchas tensiones y contradicciones
entre, por ejemplo, cómo atender a lo urgente, ¿no? A resolver urgencias y al mismo tiempo ser capaces de proyectar horizontes de transformación más allá de eso. Bueno, y eso es con lo que tiene que ver en torno a lo material, pero también otro tema y otro gran reto es cómo somos capaces o hasta qué punto somos capaces de crear imaginarios, ¿no? De contar con otras subjetividades que otorguen un sentido común distinto a esas otras formas de organizar la vida. Y eso sobre todo pues para las personas que estamos en el norte global, ¿no? Como esa necesidad urgente también de construir imaginarios que tenemos muy arraigados, tanto a nivel individual como colectivo, y que están cimentados sobre el mito del progreso, la modernidad, el crecimiento económico, y eso nos tiene que llevar, ¿no? Como decía, sobre todo a las que estamos ubicadas en esta parte del planeta, a descolonizar nuestra mirada, nuestros deseos, nuestras aspiraciones colectivas y nuestros valores colectivos, ¿no? Para construir pues, otros imaginarios de lo que entendemos por vivir bien y por vivir vidas dignas. Y con esta última idea termino. A mí a veces, hoy es un día en el que no estoy muy optimista, pero aún así creo que es, bueno, que es urgente y necesario que seamos capaces de proyectar horizontes deseables, aunque el contexto sea difícil, aunque sea desfavorable. Tenemos que ser capaces de salir de las distopías para construir utopías, ¿no? Bueno, como esa necesidad de contar con proyecciones que nos permitan no solo hablar de este mundo del que queremos huir, sino sobre todo imaginar y proyectar y poner en marcha estos otros mundos hacia los que queremos llegar. Y bueno, pues con eso ahí lo dejo de momento. Es que ricasco, Miriam, muchas gracias. Yo creo que, bueno, has definido a los megaproyectos como, ¿no? Como toda una violencia generalizada y sistemática, ¿no? En los territorios y, bueno, nos has dado toda una serie de líneas muy analíticos, muy sistemáticos sobre los diferentes impactos de los megaproyectos, sobre los patrones de funcionamiento habituales que se repiten en diferentes lugares, y también te agradecemos el esfuerzo por también pensar en esas alternativas de resistencia, de regulación y de propuesta de esos horizontes deseables, ¿no? Yo creo que ese marco nos va a servir muy mucho para aterrizar todavía más en un caso concreto y la experiencia también de la organización Ríos Vivos en Colombia. Para ello contamos y estamos muy agradecidos y contentos y contentas de contar con Isabel Cristina Zuleta, que ella es ambientalista popular, feminista comunitaria, amante de los ríos de Colombia, activista y defensora de derechos humanos y ambientales de las comunidades del Cañón del Río Cauca. Es una lideresa social y una de las fundadoras del movimiento Ríos Vivos, que es un movimiento de denuncia y exigencia pacífica de los derechos de las comunidades afectadas por el megaproyecto hidroeléctrico Hidroituango. Este megaproyecto, de alguna manera, creo que representa gran parte de todo lo sistematizado en el debate de hoy, ¿no? De una supuesta energía verde y limpia que al final acaba teniendo unos impactos socioecológicos gravísimos, ¿no? Y también pues agradecemos a Isabel especialmente el poder participar en estos momentos tan complicados. También desde aquí lanzamos como ha dicho antes Miriam, mucho ánimo al pueblo colombiano. Sé que también están aquí mis compañeras Blanca y Elena, pues bueno, pues lo mismo, y queremos, bueno, pues que también que nos explique un poco también toda esta situación actual y aterrizando un poco en el fenómeno de megaproyectos. Isabel, cuando quieras. Isabel, no sé si estás por ahí, tienes la cámara apagada y no sé si el micro también.
Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, Isabel, te hemos escuchado. Hola, Hola. hola, ¿me escuchan? Sí, Isabel, te escuchamos. ¿Tú nos escuchas? No sé si me están escuchando o no. Sí, te escuchamos, te Bueno, escuchamos. buenos días, buenas tardes para todos y todas. Yo estoy aquí, salí a la calle porque estamos en la manifestación, en las manifestaciones que estamos programando en los municipios del departamento de Antioquia. Yo soy Isabel Cristina Zuleta, hago parte del movimiento Ríos Vivos y muchas gracias por la invitación. Lo primero que quisiera conversar con ustedes, contarles, es la situación que estamos viviendo en Colombia, porque no puedo dejar de hacerlo en estos momentos tan críticos por los que está pasando el país. Nosotros, como movimiento social y ambiental, hemos seguido de cerca las manifestaciones en las diferentes ciudades, hemos participado en menor medida que en otras ocasiones. El movimiento campesino ha tenido muchísimo temor por la represión, por la brutal represión que hemos visto en las ciudades, y sabemos de lo que es capaz el gobierno colombiano, lo hemos vivido en carne propia en los territorios rurales, por eso ha habido muchísimo temor. La represión se ha concentrado en contra de los jóvenes, y quiero empezar por allí porque he visto muchísimos análisis dirigidos a qué es lo que pasa con los jóvenes, que los jóvenes son unos vándalos, y todo este discurso y esta narrativa que desde el poder se cierne no solo sobre los jóvenes, que son hoy el foco, sino sobre todos los movimientos sociales y ambientales en Colombia. Hemos tenido que pasar por la misma narrativa cada vez que salimos a protestar, cada vez que salimos a disentir, a expresar nuestras opiniones y el rechazo por la situación de miseria en la que tiene sumido el gobierno colombiano a la población. Los jóvenes no tienen una posibilidad de futuro en Colombia. Muchísimos jóvenes de los que están saliendo a las calles ni siquiera son de las universidades, son jóvenes de los barrios populares, son jóvenes de las comunas en Medellín, de municipios como Bello, de municipios como Itagüí, pero también del distrito de Agua Blanca, en Cali, en Pereira, en Palmira, y se ha visto un foco dirigido hacia los jóvenes para apagar sus vidas, para cercenar sus vidas, apagar su voz a través del miedo y el terror. Hemos visto todos estos días cómo han disparado directamente en contra de las manifestaciones pacíficas, cómo han desaparecido a los jóvenes, están desapareciendo a los jóvenes en diferentes partes de Colombia, cómo hay un sentimiento generalizado en contra de los peajes. Entonces, lo primero que uno puede decir es que esto no es una situación relacionada con la reforma que el señor Duque entregó al Senado de la República, sino y sobre todo con el problema que se tiene históricamente acumulado en Colombia. Pero además el detonante fue la reforma del año 2019. Esa reforma del año 2019 tiene mucho que ver con lo que se está conversando en este espacio, y fue una reforma dirigida a exhibir de muchísimos impuestos a la población, aumentarle los impuestos, que era lo que querían con esta reforma, pero con la del 2019 lo que hicieron fue reducir los impuestos a las petroleras, a las empresas de carbón y a todos los extractivistas. A todas esas grandes empresas se les redujo los impuestos y entonces quedó sin financiación el Estado, con un déficit enorme de miles de millones de pesos, y ese déficit se está sintiendo en la atención a la ciudadanía en relación a la pandemia, que ha sido ninguna. Hoy Colombia tiene
colapso de las UCIs, no tiene manera de atender más enfermos, la vacunación es paupérrima, en los municipios prácticamente no ha llegado, está llegando todavía la población de 90 y 80 años, es decir, que los jóvenes no tenemos esperanza siquiera de que nos llegue la vacunación. Ha habido un manejo ideológico de la vacunación, no ha habido un manejo serio de lo que es la vacunación en el país. Ideológico en el sentido de decir que no se reciben, que no se pueden, entonces vacunas de un país por su postura política, pero entonces mientras tanto se muere la población. En Colombia más de 400 personas diarias están muriendo por el COVID, y en este momento en ese mismo número en ciudades como Medellín están esperando UCIs o posibilidad de acceder a oxígeno, situación que se debió haber previsto y nunca se previó. O sea, estamos en una carencia absoluta. El virus se ha cambiado, ha modificado, ha evolucionado en sus variantes, pero no así el sistema de atención en Colombia. Entonces, no solo tenemos una salud precaria que no atiende a la población, que no le pagan a los especialistas, que no le pagan al personal de salud, a las enfermeras y a los médicos, que no los protegen, sino que tenemos un sistema que ha estado dedicado a atender un tipo de virus que ha evolucionado. No hay una gasa más, no hay un medicamento más para las nuevas variantes, no hay absolutamente nada distinto al momento en el que empezó la pandemia. Ni siquiera, como les decía, las vacunas, absolutamente nada diferente en relación a la atención en salud, y cómo el Estado y la atención de los centros hospitalarios, sobre todo de los más pequeños de primer nivel, depende básicamente del recurso del Estado, y el Estado está desfinanciarizado por reducir los impuestos a todas las empresas multinacionales y extractivistas. Pues hoy estamos en un caos nacional. La gente ya no quiere estar en sus casas, ya no quiere estar resguardada en relación a la pandemia y prefiere salir a las calles y arriesgar su vida que estar llegando a un hospital. Entonces hay una situación gravísima en relación a los temas ambientales, a los temas sociales, pues porque se han aumentado las empresas. En esta pandemia hemos visto cómo todos los que nos quedamos en la casa resguardados, estuvimos allí, dejamos de hacer vigilancia y se aumentaron los problemas ambientales. Ya viene por aquí la marcha detrás de mí. Entonces, esas problemáticas pues se han visto en las calles. Los jóvenes han concentrado sus movilizaciones en temas como el de la salud, el de la educación, pero también el de lo injusto que son los peajes en este país. Tremendamente injustos, nosotros los consideramos un robo. Y bueno, los jóvenes lo que están diciendo en este momento es que si no hay posibilidades de futuro para ellos, entonces hay que seguir en las calles. Incluso no hay una sola coordinación de las manifestaciones, no hay un solo comando unitario de organizaciones que estén convocando, no. Son gente en las calles autoconvocadas, son gente que no está atendiendo a una sola línea, una sola dirección. No hay partidos políticos que hoy recojan el sentir social que se manifiesta en las calles en Colombia. Y bueno, eso también es una preocupación. Pero además decirles que cuando se empezó a vivir esta situación, a recrudecer la situación de vulnerabilidad en contra de líderes y defensores de derechos humanos, pues nosotros estamos sorprendidos cómo en medio de estas manifestaciones se han reducido los ataques a los líderes y defensores de derechos humanos, ya no en el medio de la pandemia. Y nos estamos haciendo una pregunta, y es todos esos ataques que estábamos viviendo, las masacres en contra de los jóvenes, se están reduciendo hoy y se trasladan entonces a las manifestaciones. Y lo vemos de manera sospechosa. De manera sospechosa, ¿por qué? Porque Colombia ha tenido un nivel creciente de masacres en el último tiempo, y en los últimos días de manifestaciones en las calles lo que se ha visto es la masacre, pero en las calles. Y por eso nos atrevemos a decir que es el mismo Estado colombiano, que es el mismo gobierno el que masacra, el que asesina a los jóvenes hoy de manera directa en la calle, pero también a los líderes y defensores de derechos humanos
en otro momento, en los otros momentos que no hemos estado en manifestación. Entonces, el ataque sí es contra los jóvenes, sí es dirigido y es por una razón. Es porque se aproximan las elecciones en Colombia y porque la llegada de una población votante en la historia de Colombia masiva, como en esta ocasión de las próximas elecciones presidenciales y para el Senado y la Cámara de Representantes, pues tenemos un censo electoral en el que se aumenta de manera muy importante el número de votantes jóvenes. Es decir, si hay una posibilidad real de que se cambie el gobierno en Colombia, de que se cambie tanto el Senado como la Cámara de Representantes, pero también la Presidencia de la República. El uribismo es el que no quiere salir del poder y está usando toda su fuerza, todas sus armas, toda su letalidad para impedir que los jóvenes den esa transformación y den ese cambio en materia electoral que se podría dar en este momento. Y bueno, ya ahora sí, diciéndoles que el gran dolor para nosotros como movimiento, que estamos acostumbrados a tanta muerte en Colombia, el gran dolor es la desaparición forzada. Pedirles a ustedes y a todos los espacios internacionales que nos ayuden a encontrar a los jóvenes. No podemos permitir que se sigan desapareciendo personas en Colombia. Tenemos unas cifras altísimas en absoluta impunidad y el pueblo colombiano le tiene terror a la desaparición forzada, le tiene miedo a estar años en esa angustia permanente de buscar a sus seres queridos, mucho más miedo que a la muerte. Y hay que decirlo con total claridad para que por favor nos ayuden en ese sentido a buscar a todas y cada una de las 80 personas que en el marco de las manifestaciones hoy están desaparecidas. Y bueno, ahora sí les quiero conversar del megaproyecto hidroeléctrico Hidroituango y también un poco de la situación del extractivismo en Colombia. En este momento el megaproyecto hidroeléctrico Hidroituango tiene más de 6.000 hombres en sus campamentos, conglomerados, por supuesto son un foco de infección. La primera medida que ellos tomaron en relación al COVID fue sacar a los más adultos, sacar a las personas más adultas de sus diferentes frentes de obra, y pues hoy los que más se están contagiando de COVID son los jóvenes. No tenemos una población adulta contagiada, eso sí ha venido reduciendo también por la vacunación que se ha dirigido principalmente a esta población. Lo cierto es que en el megaproyecto hubo una altísima tasa de contagio, fue la que llegó a la zona, trajo el COVID en la empresa EPE. Y esa manera de manipular, de manejar la situación, de decir que no estaba pasando nada, cuando empezamos a ver de 2 contagiados se pasaba a 20, a 50, a 100, a 200 y llegó hasta 1.000 contagiados y reducir el número de obreros a cientos. Aumentar también ese número de obreros cuando fue pasando también como la alerta general diciendo como cosas que ya no estaba tan grave, que ya estaba bajo control. Y esto también ha hecho parte entonces de la crisis hospitalaria y de la crisis que se vive en el país. Ninguna de las empresas extractivistas cerró, como les decía ahora, y tampoco Hidroituango. Estuvo en un nivel muy bajo, pero hoy está en un nivel altísimo de obrero, ese foco de infección. No tienen protocolos específicos. Incluso las personas que estaban dedicadas a tomar la temperatura a los obreros se enfermaron y una de ellas murió. Hoy desconocemos las cifras, no hay información clara sobre este foco de infección, no hay información clara sobre cuántas personas han muerto. Tuvimos información hasta hace unos meses por la presión ciudadana, pero cuando ya ha disminuido poco a poco esa tensión en el tema del virus y se ha aumentado en otros frentes tan críticos como los que tiene Colombia, pues entonces también ha disminuido el acceso a la información en relación al foco de contagio que representa Hidroituango. También fue un foco de contagio en las fuerzas militares específicamente en el municipio de Carepa, en el departamento de Antioquia, fueron un foco de contagio muy importante
porque hasta hoy no se ha hecho una valoración específica de ese tipo de focos de contagio, también en relación a los megaproyectos extractivos, porque todos estos megaproyectos tienen bases militares, algunos 5, 4, 3 o por lo menos una base militar asociada a esta infraestructura. Quiere decir que sí, el tema militar es un foco de contagio, pues también entonces en donde están esas bases militares, alrededor de las bases militares también se vuelve una situación a hacer una valoración específica. En relación a ese tema, nosotros emitimos una alerta, hicimos un trabajo importante por la preocupación que teníamos de ver cómo en municipios del suroeste de Antioquia la crisis relacionada con la pandemia estaba haciendo que de los cementerios, los alcaldes de los municipios sacaran los cuerpos no identificados, que pueden ser de personas desaparecidas, los sacaran y dispusieran allí estos sitios. Eso lo permite la legislación colombiana, eso es legal. Lo que no es legal es en el marco de la desaparición forzada tocar estos cuerpos. Entonces no hay claridades, hicimos un esfuerzo para que se emitieran algunas alertas en ese sentido a nivel nacional, pero también a nivel regional, de que no se tocaran los cuerpos no identificados acá en la zona del megaproyecto hidroeléctrico de Hidroituango, en donde hemos podido avanzar con la Jurisdicción Especial para la Paz, específicamente con la JEP, y hemos podido avanzar en que se determine el universo de víctimas desaparecidas en la zona afectada por el megaproyecto. Eso no lo habíamos logrado con todas las otras instituciones, eso había sido muy difícil, hemos podido avanzar en eso, más de 2.000 personas según la JEP están desaparecidas en la zona de influencia del megaproyecto. Y esas 2.000 personas, de esas 2.000 personas, nosotros tenemos un cálculo de que por lo menos el 50% no ha hecho las declaraciones, no ha hecho las denuncias, el 50% de la población. Es decir, que nosotros estamos haciendo un cálculo de que puede ser el doble de ese número oficial de cruzar diferentes bases de datos del Estado. Porque hay muchas personas que no se atreven todavía a denunciar, que no se atreven todavía a reclamar a sus seres queridos por el temor que eso representa. Y hemos podido también avanzar en este sentido en relación a lo que ocurre con los cuerpos inhumados alrededor de la cuenca del río Cauca, con la protección de esos cuerpos. La Jurisdicción Especial para la Paz determinó el sellamiento de un laboratorio de osteología de la Universidad de Antioquia, con quien contrató Empresas Públicas de Medellín el traslado de 3 cementerios, pero además sabemos que muchos otros cuerpos quedaron debajo de las aguas del embalse de Hidroituango, que muchos están alrededor en la zona de riesgo y debajo del muro, incluso cementerios que tienen cuerpos de personas no identificadas que pueden estar siendo buscadas por sus familiares y seres queridos. Este tema en relación específica a la desaparición y al megaproyecto hidroeléctrico de Hidroituango nos ha tardado mucho tiempo y ha sido foco de mucha discusión, porque nosotros hemos venido planteando cómo esa relación entre los derechos ambientales y los derechos humanos no se puede separar. Nosotros no podemos hacer una defensa ambiental sin hacer una defensa de lo humano, de lo profundamente humano, del dolor, del derecho al duelo, que es lo que hemos venido planteando hace mucho tiempo, y nos ha llevado a estar excluidos de ciertos espacios en donde los ambientalistas puros nos dicen que porque estamos hablando de desaparición forzada, y en donde cuando estamos en espacios de derechos humanos nos dicen pues por qué hablamos de osos perezosos, por qué hablamos de migración de especies, de cambios en el microclima, de la emisión de gases de efecto invernadero, de la contaminación que se ha generado de las aguas, de las aguas que caen al embalse, de cómo se están devolviendo ese embalse con toda esa contaminación acumulada, del segundo río más importante de Colombia, que pasa por ciudades grandísimas y se está quedando acá en esta zona acumulada. Yo estoy en el municipio de Sabana Larga y esto es la cola del embalse, en donde se nota todo lo que arrastra el río, incluidos los muertos que quedan registrados en este municipio, así no sean de este municipio, porque los muertos siguen bajando. La diferencia es que en este momento ya la gente no los está
recuperando y enterrando en la ribera, sino que tiene que ser el Estado el que los recupere por lo que ha venido pasando. Tienen una malla específica ahí. Entonces, cuando estamos en esos espacios de derechos humanos, hablando de los ecosistemas, hablando de contaminación, hablando de degradación, hablando de la situación que está pasando con la montaña, con el macizo rocoso, pues nos dicen que no tendríamos que estar ahí en esos espacios de derechos humanos, sino en los espacios ambientales. Por eso el movimiento se plantea una necesidad de no separar esas luchas, porque nosotros no podemos hacerlo, somos víctimas del conflicto, de la violencia sociopolítica y somos víctimas de Hidroituango. Y somos las mismas personas y es el mismo territorio. Entonces hemos venido pensando en la necesidad de que se junten esas luchas sociales y ambientales, en que no haya esa separación, y por eso nos identificamos más con las luchas indígenas, con las luchas afro por el territorio, y hemos hecho un trabajo importante en términos del fortalecimiento de la cultura cañonera y de la identidad cañonera, que no separa esas dimensiones de la vida y que hace una lucha estructural con todas esas fases y esas situaciones que se ven. Hoy el megaproyecto todavía no tiene certeza de su viabilidad. Llevamos más de 3 años, no se ha recuperado toda la zona afectada con la inundación provocada, acelerada por los constructores de la obra, dentro de los cuales participan empresas como Mapfre, como el Banco BBVA, el Banco Santander y otros de Europa. El proyecto no tiene viabilidad por 2 razones. Primero, porque no se tiene certeza de la estabilidad del macizo rocoso. Y cuando no hay certeza de la estabilidad del macizo rocoso, quiere decir, estamos esperando un peritaje que debió haber salido desde el año 2018, un peritaje ordenado por el órgano administrativo, es decir, la Autoridad Nacional Ambiental, en que todavía no ha salido. Cada que nos dicen que va a salir, dice falta otro estudio, pero entonces el perito, experto contratado, que es la empresa Poiri, ese perito le pide toda la información y le pide estudios y le pide complementos a la misma empresa. Entonces nosotros no tenemos confianza en ese perito. Además, hay una orden judicial, una orden de un juez de control de garantías precisamente en ese sentido de establecer certeza científica sobre la viabilidad o no de la obra y sobre la estabilidad o no del macizo rocoso. Todavía las zonas siguen alerta. Lo que pasa es que utilizan la alerta a su acomodo. Hoy el agua solo pasa por el vertedero, no hay otro lugar por donde esté pasando, solo pasa por el vertedero está trabajando todo el tiempo, 24/7, está trabajando, pasando muchísima agua, una cantidad de agua muy importante por esa zona, y lo que está haciendo es deteriorándolo todo el tiempo. Ellos dicen que lo están reparando. Nosotros hemos visto ese deterioro, nos preocupa, nos asusta, nos angustia, pero de todas maneras ellos se niegan a reconocer ese deterioro, solo dicen que eso es normal. Abren las compuertas en cualquier momento y eso ha puesto en riesgo y tiene hoy en riesgo la vida de los pescadores y barequeros, que a pesar del riesgo que representa Hidroituango tienen que ir a rebuscarse su comida debajo del embalse. Y además están afectando los cultivos, la gente que cultiva al lado del río, porque abren las compuertas y se lleva los cultivos y se lleva las atarrayas y se lleva las lanchas, se lleva todo lo que encuentre sin ningún tipo de aviso. Ellos, para aparentar que todo está controlado, prefieren no avisar, no dar información, no alertar a las comunidades y sí ponerlas en riesgo. Quisiera dejar ahí para esperar sus preguntas. Muy bien, Isabel, muchísimas gracias por este recorrido, tanto por el momento actual de Colombia, que realmente pues bueno, pues nos conmueve a todo el mundo aquí en Euskal Herria. Mañana salimos también todos y todas a convocarnos a las 6:30 en las diferentes capitales, y yo creo que en muchos otros lugares también. Y bueno, gracias por esta mirada desde el plano general, pero también del proyecto Hidroituango en concreto, ¿no? Que, como hemos dicho antes, representa muchas de las lógicas que habíamos hablado, de desplazamiento, de violencia, de tener un halo encima
de energía limpia y renovable, pero que al final también los impactos, al no cambiar el modelo en el que se insertan, siguen siendo bastante similares o incluso peores que en otros casos, ¿no? Si os parece, pues abrimos ahora el turno de comentarios, de preguntas sobre temas de megaproyectos, sobre experiencias también propias que tenéis en otros lugares, también tanto pues, desde ese marco un poco más general que ha planteado Miriam, pero también, como ya ha dicho, ha estudiado muchos casos en concreto, como pues, en el caso actual colombiano y en el caso de Hidroituango. Entonces, sin más, os doy la palabra y como bueno, pues estamos un grupo así de 20 y tantos, pues yo creo que simplemente levantando la mano o simplemente comunicando directamente es suficiente. ¿De acuerdo? ¿Puedo hablar algo? Por supuesto, Sonia. Primero, nuestra solidariedad a Colômbia e dizer o quanto é importante também a resistência que se ha construído em América Latina, seja em Bolívia, seja em Chile, agora Colômbia, e que esperamos que estes ventos cheguem a Brasil, porque acá está muito difícil. Muito difícil, não se pode nem falar de la realidade acá, porque é difícil falar. Pero eu queria fazer um comentário de las cosas que Miriam falou, muito buena su charla. E lembrar um aspecto da cidade quando chega os megaprojetos aqui em Brasil. Muitas vezes chega em cidades pequenas e com pouca infraestrutura. Então, isso que tu disseste, a população dobra, né? Aumenta muito, não? E principalmente de homens. Há casos acá de cidade que tem apenas um consultório médico que atendia essa população e de aí tem que atender a muitos milhares mais de pessoas. E é uma coisa impossível a qualidade de vida das pessoas dessa cidade, como a infraestrutura urbana, ela se modifica totalmente e como tu já falou muito bem, todo isso sempre vai depois sobrecarregar as mulheres com mais trabalho. Então, esse é um aspecto. E outro aspecto importante que tu ha falado, e aqui em Brasil, a Sophie, a própria Maria Fernanda já participou em trabalho de como a prostituição é um elemento clave na implementação desses projetos em determinadas cidades acá em Brasil, em todos os projetos. Não há emprego para as mulheres neste tipo de trabalho que se fazem allá, então os prostíbulos dobram também nesta cidade. Há cidades acá em Brasil que há mais prostíbulo que farmácia, que qualquer outro negócio. Então, essa é uma questão muito importante, né, de denúncia. E acá em Brasil houve uma denúncia uma vez de uma
de una huelga, de um megaprojeto e tal, que os homens pararam de trabalhar. E imagínate que um deputado que é da força sindical, de acá, de uma central sindical pelega, ele disse que era necessário ter a prostituição para justamente ablandar o conflito, los conflitos, para que os homens não hicieran huelga, para que se mantiera trabajando muy bien, tranquilos. Entonces, la questão de la prostituição é estruturá-la esse tipo de trabalho masculinizado nesta cidade. Gracias. Gracias, Sonia. Si te parece, recogemos alguna pregunta más, comentario, y luego les damos la palabra de nuevo a Miriam y a Isabel. Hola, buenos días. Yo quería hacer un comentario. Primero, nuestra solidaridad a los compañeros y las compañeras de Colombia, que no tenemos duda que hay que ver con el asunto, el tema que estamos hablando, del capitalismo que quiere llegar a todos los territorios, ¿no? Acaparar todos los territorios. Y estaba recordando un poco algunas luchas, algunas resistencias de los pueblos que nosotros estamos en constante resistencia. Y es muy importante que mantenemos la resistencia siempre, ¿no? Y acá en Brasil, en 2011, yo soy aquí de Rio Grande do Norte, que está ubicado en el nordeste de Brasil, y acá hay un territorio que se llama Chapada do Apudi. Y acá, entre 2010 y 2011, hubo un proyecto de agronegocio y de hidronegocio que intentava acaparar o território de comunidades rurais a partir de um megaprojeto de irrigação, de poner água nas plantas a partir de um sistema grande de irrigação. Não sei como se habla esta palavra em Irrigación, sí. E acá yo estoy hablando para decir dos puntos. Una que es muy importante, la resistencia. En este momento, nosotras de la Marcha Mundial de las Mujeres hicimos una gran acción de solidaridad, que varias mujeres de Brasil vinieron hasta acá, como 2.000 mujeres caminaron desde la ciudad hasta el sitio que está ubicado el proyecto. Y las mujeres también hicieron una fuerte resistencia en este momento, sea para arrancar los cadeados de los portones, para cerrar los cadeados de los portones, para los tractores no entrar en sus propiedades, sea cartas que las mujeres escribieron a Dilma. En aquel momento 2.000 cartas fueron enviadas à presidenta Dilma. Então, assim, há muitas resistências e que nós temos que estar sempre mirando. Vamos a ver aquele exemplo, como podemos replicar. Pero é uma coisa também, además de las resistências, o agronegócio, o capitalismo, tem muitas estratégias de continuar acaparando nossos territórios. El proyecto no fue implementado de la forma que estaba en el papel, pero ¿qué los empresarios hicieron? No podemos así. Entonces fueron hasta los asentados, los agricultores, y convenceron a los agricultores a alugar, como que alquilar sus tierras por algún tiempo, como 30 años, para que el acaparamiento se fuera ahora por abajo de la tierra. No puedo
no pudieron entrar por arriba de la tierra, entonces están cavando pozos y ahora están llegando por abajo de las tierras, a partir de los asentamientos, de las comunidades. Entonces, para decir que nosotras tenemos que estar en constante resistencia, porque el capitalismo tiene diversas formas no es de resistir, mas é de mantener la ocupación de nuestros territorios, incluso a partir de nuestras vidas, de nuestros cuerpos, como habló Sonia y las compañeras que antecedieron a mí. Muchas gracias, Adriana. ¿Algún otro comentario, pregunta más? Y cerramos la ronda. Sí, yo una preguntita. ¿Se me escucha? Sí. Sí, una pregunta para Isabel respecto a, para que nos desarrolle un poquito más una de las partes que nos ha comentado antes sobre Hidroituango. Nos has mencionado, Isabel, que bueno, que hay varias multinacionales europeas involucradas en el financiamiento, en el aseguramiento, en distintas partes del megaproyecto Hidroituango. Y bueno, también sabemos que desde Ríos Vivos habéis tratado de tratar de mantener reuniones en distintos momentos con estas empresas para trasladarles los generados por el megaproyecto y bueno, pues para un poco sacarles los colores y señalarles que estaban participando en un proyecto que estaba generando unas consecuencias muy indeseadas en el territorio, ¿no? Entonces pienso que podría ser interesante que nos expliques un poquito cuál ha sido la respuesta de estas multinacionales, ¿no? Pues del BBVA, de Santander, Mapfre, de BNP Paribas y demás, todas estas multinacionales que han estado involucradas y que están involucradas en este megaproyecto. ¿Cómo han respondido a esa solicitud por vuestra parte? Gracias, Gorka. No sé si te va a poder contestar porque creo que no está conectada en estos momentos, pero bueno, luego si no lo recuperamos y puedes volver. Había pedido aquí por favor, Ana ha dicho que quiere hacer una pregunta. Sí, bueno, no tengo cámara, así que solo podréis escuchar mi voz. Bueno, le iba a dar todo el apoyo a Isabel, bueno, se lo transmitís. Y bueno, mi pregunta es para Miriam. Te estaba escuchando y luego hace poco había leído, no es hace poco, hace mucho, porque ya con la pandemia ya no sé si es mucho o poco, ¿no? En un artículo comentabas que uno de los primeros pasos para acabar con la impunidad corporativa sería poder contar con una legislación vinculante para las empresas transnacionales. Y entonces he recordado, ¿no?, la campaña global, ¿no?, que quería, ¿no?, crear un instrumento vinculante para las empresas dentro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y entonces me ha venido, y en otro lo he relacionado con otro artículo, ¿no?, sobre la resolución que salía del Parlamento Europeo sobre la diligencia debida, ¿verdad? Entonces ahí me gustaría que me dieras tu opinión, ¿no? La verdad es que no corren buenos tiempos en ninguno de los lugares, pero un poco ¿cuál es tu opinión sobre esta resolución del Parlamento Europeo? Gracias. Ahora sí, Miriam, todo tuyo la voz. Vale, pues bueno, muchos comentarios los que han salido. A ver, ¿por dónde empiezo? Bueno, de lo que comentaba Sonia, había así como, ¿no?, algunas cosas que estabas comentando que me venían, ¿no?, como a otros temas que suele suceder, ¿no?, en los conflictos, o sea, en los contextos de implementación de megaproyectos, ¿no? Con todo el tema de la ausencia de servicios públicos y tal, precisamente, ¿no?, como una de las cosas que suelen utilizar también, como de las prácticas que utilizan las empresas, es intentar compensar con, bueno, pues, centros de salud que después no están dotados, o con escuelas, o bueno, como entrar como en toda esta estrategia de compensación, como si los servicios públicos no fueran derechos humanos a los que la población tiene derecho por el hecho de, ¿no?, de ser ciudadanas de un determinado estado. Entonces entra ahí como en la lógica de que estos servicios básicos, que son derechos sociales, pues fueran como una compensación porque las comunidades dejen entrar a sus territorios a los megaproyectos, ¿no?, que me venía así a la cabeza mientras hablabas de todo bueno, pues los centros de salud, por ejemplo. Y sí, en relación a cómo eso sobrecarga también de trabajos a las mujeres, también como un elemento que me parecía importante señalar, es que sobrecargan de trabajo de manera física, ¿no?, digamos, de una mayor carga de trabajo, pero también
sobrecarga a las mujeres con impactos psicosociales, ¿no? Bueno, cuando yo estuve viviendo varios años en Ecuador, ¿no? Y allí trabajábamos en contextos mineros y hacíamos también como un poco un estudio de cuáles eran los impactos psicosociales asociados a megaproyectos mineros, y se veía claramente, ¿no? Como, bueno, pues las mujeres asumen no solo los trabajos en términos de ampliar sus jornadas laborales, sino también en términos de que eso les genera, bueno, pues pues situaciones de estrés, de ansiedad mucho más profundas, ¿no? Y en relación al tema de la prostitución, había, y no me acuerdo de quién era, pero un artículo que estaba bien interesante, que hacía como una revisión histórica de los contextos mineros en Chile y cómo la prostitución había ido cambiando, o sea, cómo se había regulado la prostitución de manera distinta en algunas épocas históricas se había, digamos, prohibido y en otras se había regulado, pero lo curioso era que, bueno, dependiendo, ¿no?, un poco de la visión política y moral de cada momento, pero todas ellas compartían que era considerada una actividad central en esos contextos mineros porque, bueno, pues servía, en algunos casos, pues servía a la reproducción de la fuerza de trabajo masculina y en esa instancia a la reproducción de capital, y en otros casos, cuando se prohibía, pues era con la misma lógica, ¿no?, de que los obreros no, digamos, pues no se desviaran de su lógica laboral, ¿no? O sea, pero que en todos los casos lo que quiero decir era que estaba asociado, es decir, el tratamiento que se le daba tenía que ver en cómo se percibía que esa actividad tenía que ser funcional a la lógica de acumulación de capital, desde diferentes vías de regulación o de prohibición. Más cosas. Sí, otra cosa que comentaba la compañera, que es importante, yo creo que las mujeres son un rol, o sea, son un sujeto político fundamental, ¿no? Tienen un rol fundamental a la hora de defender el territorio. Se está viendo, ¿no?, cada vez más en las últimas décadas cómo las mujeres siempre han estado presentes en las luchas socioambientales y en la defensa del territorio, pero muchas veces su rol ha permanecido invisibilizado, ¿no? Ha permanecido, o cuando ha sido contado, siempre ha sido narrado como de una manera, bueno, marginal, como si fuera un apéndice, ¿no?, de esa historia épica narrada por y para los hombres, ¿no? Y vemos como en las últimas décadas pues las mujeres están asumiendo ese liderazgo en la defensa del territorio, y creo que tiene que ver, ¿no?, con mucho de lo que hemos estado hablando, porque no solo por un lado están recuperando espacios públicos, ¿no?, como el tradicional espacio público de las manifestaciones y las movilizaciones, que también, sino que están también desplegando otras maneras de defender el territorio más ligadas a los espacios, digamos, cotidianos, ocultos e invisibilizados, ¿no?, y feminizados. Y ahí es interesante ver, bueno, cómo estas estrategias, ¿no?, de defensa del territorio van más allá de las acciones tradicionales en los espacios públicos políticos, hablando de la política, tradicionalmente ligados a lo masculino. Y bueno, y de hecho yo creo que es importante también ver cómo en ese proceso de defensa territorial, bueno, pues no solo están defendiendo el territorio y los bienes comunes, sino que están desafiando también lógicas de poder, ¿no?, y estructuras patriarcales a diferentes niveles. Desde luego, por supuesto, contra el Estado y contra las empresas transnacionales, pero también en sus propios espacios, ¿no?, en las organizaciones, en las comunidades, incluso en los hogares. Y bueno, y por el hecho de que eso supone desafiar estructuras de poder muy arraigadas, ¿no?, también vemos cómo pues a las mujeres defensoras sufren patrones de criminalización diferenciados con respecto a sus compañeros hombres, ¿no? Contra las mujeres defensoras pues se vierten, por ejemplo, campañas de estigmatización basadas en contenidos sexistas, ¿no?, en atributos morales. Se pone en cuestión, por ejemplo, su moralidad sexual cada vez que salen, ¿no?, de sus comunidades o de sus organizaciones. Se pone en cuestión que estén desatendiendo esas
pues esas actividades, esas tareas de cuidados, esos trabajos de cuidados que han sido asignadas a ellas. Bueno, como hay varios patrones, ¿no?, de criminalización diferenciados, como que tengan que hacer, por ejemplo, frente a sistemas de justicia patriarcales cuando son judicializadas, ¿no?, que revictimizan a las mujeres con respecto a sus compañeros hombres. Y bueno, y como todo esto pues se une también a patrones de criminalización sexistas y, o sea, clasistas y racistas, quiero decir. Entonces, bueno, como hay también a la hora de analizar la criminalización hacia quienes defienden el territorio y el medio ambiente, pues hay, ¿no?, como esos ejes para entender bueno, como esos patrones de criminalización, eso también tienen que ver con componentes machistas, clasistas, racistas, etc. Y también hablabais, que me he apuntado aquí, bueno, no me acuerdo, me he apuntado ahí una idea, pero no me acuerdo al hilo de qué venía. Creo que era como, bueno, que también es importante entender que no solo, o sea, como el poder corporativo, político, etcétera, ¿no?, como esta amalgama de poderes que hablamos antes, no solo impone estrategias de represión, sino que impone también estrategias de cooptación, ¿no?, y de seducción. Entonces es tan importante ver unas como las otras, porque muchas veces, bueno, pues es la misma población, ¿no?, la que asume como, y por eso hablaba antes, ¿no?, de la importancia de ese poder cultural que tienen para crear imaginarios de lo que es deseable, pues como es, bueno, muchas veces la propia población, ¿no?, la que entra en esos procesos, digamos, de seducción más que de represión del poder. Con respecto a las legislativas, sí, a las medidas, a las normativas de regulación de empresas, pues la verdad es que yo creo que aquí los más expertos son los compañeros de OMAL. Entonces, o sea, bueno, desde luego, bueno, el proceso de debida diligencia ha tenido varias críticas. Es verdad que hay muchas organizaciones que están apostando por ello, pero ha tenido también varias críticas, ¿no?, y críticas que vienen de organizaciones que están mucho más metidas en este tema, ¿no?, y que están haciendo el seguimiento como mucho más hilado de los contenidos y de lo que supone este proceso. Así que, bueno, yo no podría dar como una visión mucho, vamos, más detallada de la que podáis dar desde OMAL, porque no estoy como siguiendo tan en lo particular y en lo fino el proceso, ¿no?, en el contenido. A mí sí que me parece, bueno, que por lo menos, al menos es como que pone un punto de qué está pasando aquí cuando es un proceso que ha sido apoyado por todos los grupos políticos, incluidos, bueno, pues grupos, ¿no?, en el Parlamento Europeo, pues vamos, derecha, izquierda, liberal, tal, no sé qué, incluso por grandes corporaciones, ¿no? Entonces, bueno, eso sí que da un punto de, pues igual esto, algo pasa con esto, ¿no? Pero más allá de eso, yo invito a que sean aquí los compañeros de OMAL los que hagan como un análisis más detallado del tema, porque son como quienes están trabajando más en ello. Sí. Bueno, ahí, gracias Miriam. Bueno, realmente en el siguiente módulo, sabéis que esto es el análisis general, módulo 1, prácticas corporativas, módulo 3, políticas, módulo 2, políticas, módulo 3 y 4 alternativas. En el tercero, precisamente, va a haber un seminario con todos estos debates de regulación de las empresas y el debate sobre empresas y derechos humanos, ¿no? Como ha dicho Miriam, hay un debate bastante potente ahora sobre estos aspectos de regulación, el tratado vinculante que se lleva negociando en Naciones Unidas hace unos cuantos años, de la mano de una serie de países, entre ellos Ecuador como líder, pues bueno, pues está un poco cabizbajo, digamos, y máxime después de la situación electoral en Ecuador de hace un poco tiempo. Entonces, bueno, pues creemos que esa lógica se va a ir dilatando y realmente, digamos, el impulso inicial y la capacidad de regulación creo que se está perdiendo, y el debate de la diligencia debida de alguna manera viene a sustituir ese debate, no tanto con la idea de regular a las grandes empresas, sino más bien de obligarles a que la lógica habitual de voluntariedad, ¿no?, de responsabilidad social corporativa, sea un poco vinculante, ¿no? Hablamos de regular la voluntariedad, ¿no?, y que las empresas se autorregulen también por sus propios planes, ¿no? Nosotros lo que
pensamos es que no es que las empresas o cierto tipo de empresas tienen que hacer planes de derechos humanos en favor de criterios sociales y ambientales, sino que tienen que ser los espacios públicos quienes lo hagan, ¿no? Yo creo que ahí está un poco el debate, pero como ya os digo, no es cuestión de quitarle el protagonismo a Erika y a Pedro, que hablarán de ellos en 2 semanas, y lo dejamos para ese momento. No sé si hay alguna pregunta más. Creo, Gorka, que la de Isabel te la vas a tener que hacer en otro momento. Sí que han llegado 2 notas al chat, ¿no? Una con un mensaje de Blanca, ¿no? También con una carta que se está ya moviendo para pedir al secretario de Naciones Unidas un poco que intervenga ante los hechos en Colombia. Y también, Miriam, te pedían, si en algún momento puedes enviarnos también el texto del que hablabas sobre prostitución en Chile, pues sería estupendo. Sí, os lo paso y lo compartimos. ¿Tendríamos alguna cuestión más? ¿Algún comentario? Bueno, pues si no lo hay, o sea, me dejáis 3 puntitos muy, muy breves. Uno, por supuesto, agradecer muchísimo tanto a Miriam como a Isabel su intervención, ¿no? También en estos momentos complicados, tanto en Colombia, pero a otro nivel muy diferente, pero también en Madrid. Yo creo que también pues es un esfuerzo también el poder estar hoy aquí y hablar un poco incluso de alternativas y de resistencias. El segundo, recordaros que, bueno, que este formato es parte de este curso online, El Poder Corporativo en Tiempos de Pandemia, y que el encuentro virtual de la semana que viene estaba más pensado no tanto en que nosotros o alguien de los habituales de lo mal diera una ponencia y luego hubiera debate, sino que fuerais vosotros y vosotras mismas quienes presentaran diferentes iniciativas, megaproyectos corporativos que pudieran dar un poco de ejemplo de todo esto que estamos hablando, ¿de acuerdo? Entonces, estaría bien que pudiéramos ofrecer una mirada de diferentes manifestaciones del poder corporativo, ¿no? Y que fuerais vosotras mismas quienes lo presentaron, ¿no? Que fuera diversa en términos geográficos, diversa también en términos también de enfoque feminista, ecologista y demás, y también pues bueno, pues que pudiera haber un vínculo entre Europa, Euskal Herria y también América Latina. Entonces, pensadlo un poquito, si os veis con ganas de hacer una presentación de 15-20 minutos de esa experiencia, tanto desde la parte de impactos como de la parte de resistencias alternativas, yo creo que sería muy rico que así fuera. Enviaremos desde el mañana ya pues un correo también a todo el grupo para plantear un poco la propuesta, y por favor, quienes os veáis con ganas de plantear cualquier cosa, puede ser la lucha contra los tratados en Mallorca, puede ser la experiencia contra tal empresa en Brasil o su campaña de greenwashing o de pinkwashing, como puede ser también un megaproyecto hidroeléctrico. Yo creo que, bueno, yo creo que es bueno que nos enriquezcamos todos un poco de esa experiencia y que aprovechar que estáis aquí, digamos, para abrir ese debate. Y entonces, bueno, pues en función de que os enviamos este correo, luego pues nos iréis escribiendo, por favor, para hacer un poco esa selección, un poco que sea diversa y que pueda caber como diferentes experiencias, pero por lo menos que lo sepáis desde ya, ¿no? Y sin más ya, como habitualmente Sonia acaba siempre estas sesiones con un fora Bolsonaro, si os parece que acabamos con un fora Bolsonaro, fora Duque y fora Uribe. Es que ricasco.